una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, extienda su mano, Señor, para sanar, para consolar, para fortalecer, para proveer, para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy le suplicamos que seamos enteramente edificados a través de su palabra. Que sea su Espíritu Santo hablando a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, por quien le damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Libro de Daniel, capítulo número 2. Y leemos aún del versículo 19, dice la palabra: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano, hermana. Al leer estos versículos, nos vamos a enfocar en el cristiano y el Estado. Y es que la porción que hemos leído se enfoca en la soberanía de Dios. Acá acontece que el rey Nabucodonosor había tenido un sueño y no recordaba cuál es el sueño. Entonces mandó a traer a todos los adivinos, los agoreros, los magos, y les dijo que le dijeran cuál era el sueño y su significado. Pero ellos le decían: está bien, pero ¿qué es lo que soñó? Y el rey decía: es que no recuerdo lo que soñé, por eso los he mandado a traer, para que me revelen el sueño y qué significa el sueño. Ellos le decían que no había sobre la tierra hombre alguno que le pudiera descifrar lo que él no pudiese manifestar. Pues él decía que no recordaba, pero quería que le dijeran qué era el sueño. Debido a que no podían, él mandó a que mataran a todos los adivinos, a todos los magos, a todos los agoreros. Pero llegó la noticia a Daniel. Y Daniel le dice que le dé un tiempo para poder orar al Dios soberano, al que tiene control de todo lo que acontece alrededor de la vida del ser humano. Y Daniel ora, y cuando ora, el Señor le da la sabiduría, el Señor le revela el secreto a Daniel, y es ahí cuando Daniel expresa la porción que hemos leído. Daniel está exaltando a Dios porque Dios le ha revelado el sueño que el rey había tenido, pero que no recordaba. Y por eso Daniel exalta a Dios diciendo: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo:
Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hace énfasis en que Dios pone y quita reyes. El sueño que había tenido se refiere a los imperios que habrían de venir después del imperio babilónico, que era el que estaba en ese momento y que el rey era Nabucodonosor. Y él le dice que la imagen, la estatua que él ve, significa los imperios. El primer imperio es el imperio babilónico, el segundo imperio es el medo-persa, el tercer imperio es el griego, el cuarto imperio son los romanos y el quinto es el imperio del reino de los cielos. El rey, al saber cuál era el sueño y qué significaba, exalta en gran manera a Daniel. Y Daniel trae a sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, para que ocupen una posición dentro de el reinado de Nabucodonosor. Y luego, Daniel, hablándole al rey, le dice en el versículo número 37 de este capítulo 2, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Daniel, confirmando la soberanía de Dios y confirmando el secreto, le dice al rey que él era rey de reyes porque Dios le había dado el poder. Es decir, Dios es soberano absoluto sobre todo el universo. Y Dios es quien pone y quita gobernantes. Dios es quien da el poder, pero Dios no es responsable de cómo usen los gobernantes el poder. Dios es quien pone y quita gobernantes. Dios es quien le da el poder a los gobernantes, pero Dios no es responsable de cómo usen el poder los gobiernos. Y si ese gobierno no ejerce el poder conforme a la voluntad de Dios, Dios le ha de pedir cuentas a ese gobierno. Entonces, Daniel le está haciendo énfasis a Nabucodonosor que el poder que él tiene es porque se lo ha dado Dios. Y en el capítulo número 4 de este libro de Daniel, dice la palabra de Dios en el versículo número 31. Aún estaba la palabra, aún desde el 28, aún del 26 dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme
luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Es decir, el rey Nabucodonosor había tenido otro sueño, pero hoy sí recordaba el sueño. Y el sueño era que un árbol frondoso se miraba desde cualquier punto porque era muy alto y las aves llegaban a descansar, los animales estaban bajo las sombras. Y cuando Daniel interpreta el sueño, le dice que ese árbol era el rey Nabucodonosor, el imperio del rey Nabucodonosor, pero que iba a ser quitado y iba a quedar la cepa del árbol, porque iba a volver a darle el poder y que por lo tanto el profeta Daniel le aconseja: yo te aconsejo, le dice, 17, le dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Pero el rey no tomó el consejo de Daniel. Y al cabo de 12 meses, es decir, Dios es paciente. Dios no establece su juicio de inmediato. Dice la palabra que Dios es paciente para la ira y grande en misericordia. Le dio un año a Nabucodonosor para que lo pensara, para que se humillara, para que reconociera la soberanía de Dios sobre su vida, para que reconociera que no era él en sí, sino Dios dándole el poder a él para que gobernara. Pero Nabucodonosor estaba con dura cerviz, no comprendía. Y pasaron 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Nabucodonosor acababa de dictaminar su juicio, su sentencia, por su ego, por su soberbia, por su prepotencia. Porque Babilonia se dice que era la ciudad más grande del mundo. Ahí estaban los jardines colgantes, que es una de las maravillas del mundo.
Las carreteras pasaban en medio de la ciudad como una ciudad grande hoy en día. El río atravesaba la ciudad y debajo del río habían hecho un puente. Era algo sorprendente. Los palacios eran majestuosos. Las casas eran de 4 niveles. Es decir, era algo tremendo. Pero eso había envanecido a Nabucodonosor. Y por eso el profeta le dice que se humille, que haga misericordia para los oprimidos. Tal vez así venga la tranquilidad para tu vida. Pero él, en su soberbia, dijo: ¿acaso no es esta la Babilonia que yo he construido para la gloria de mi majestad? No había terminado de decir eso cuando quedó como un animal. Por 7 años, hasta que reconociera que Dios es soberano y que Él pone y Él quita reyes. Dice el versículo número 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Está expresando que Dios es quien tiene el control en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, Dios es quien tiene el poder absoluto. Nada acontece si no es la voluntad de Dios. Y aquí es donde, debido a que el gobierno es una institución divina, divina por lo que hemos expresado ya, que los gobiernos son puestos por Dios, y dado que son puestos por Dios, entonces se vuelve una institución divina. Y si es una institución divina, entonces los cristianos, los creyentes, tenemos obligaciones con los gobernantes, nos simpaticen o no nos simpaticen, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Como creyentes, como cristianos, tenemos obligaciones con los gobernantes de turno. Y es ahí donde la primera obligación conlleva el que como cristianos nos sujetemos a todas las leyes establecidas por los gobiernos, en este caso a través de la Asamblea Legislativa, los que legislan la ley. En ese sentido, si establecen una ley, sea transitoria o sea permanente, yo, como cristiano, como creyente, tengo que someterme a esa ley. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo número 13, Romanos capítulo número 13, versículo número 1 y número 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos.
decíamos que la soberanía de Dios nos está diciendo que Él pone y quita reyes. En nuestro caso no son reyes, son gobernantes. Él pone y quita gobernantes. Entonces, dado de que Él los pone y Él los quita, entonces el gobierno es instituido por Dios. Y si es instituido por Dios, ahí entramos los que somos seguidores de Dios. Entonces, como creyentes, como cristianos, nosotros debemos de cumplir sujetándonos a las leyes que establezcan el gobierno. Simpaticemos o no simpaticemos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Sea transitoria o sea permanente la ley que establezca, nos favorezca o no nos favorezca. Pero podemos cuestionar, pero es una injusticia. Sí, este mundo está lleno de injusticias, pero el que se opone a Dios se está oponiendo. Y entonces, si se opone a Dios, entonces va a acarrear condenación para sí mismo. Pero también tenemos como obligación respetar a los gobernantes y a los que están en eminencia, es decir, los que ocupan cargos altos dentro del gobierno. Debemos de respetar a los gobernantes, porque eso es lo que la palabra de Dios nos demanda. Y en el libro del Éxodo, en el capítulo 22, dice la Escritura: libro del Éxodo, capítulo 22, versículo 28, dice: no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Cuando dice al príncipe de tu pueblo, se está refiriendo a los gobernantes, a los que están en eminencia. Esto podría decir alguien, pero eso está hablando para el pueblo de Israel. Ahora vayámonos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo número 23. Dice la palabra, libro de los Hechos, capítulo 23, versículo número 5. Aún para que leamos contexto, leamos desde el versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios
incurias, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Estábamos con respecto al libro de Éxodo, que tiene referencia en el libro de los Hechos, cuando Pablo está ante el Sanedrín y está defendiendo su causa. El sumo sacerdote Ananías había sido impuesto no de una manera correcta, sino que se había autonombrado y había disensión entre los que lo consideraban el sumo sacerdote y quienes no lo consideraban como el sumo sacerdote de Dios. Pero no solo eso, sino que estaba quebrantando la ley cuando le dice a los que están a la par de Pablo, golpéenlo en la boca. Entonces Pablo, de manera sarcástica, dice, no sabía que tú eras el sumo sacerdote. Pues la palabra de Dios dice, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Quiere decir que nosotros como creyentes, que nosotros como cristianos, debemos de respetar a los gobernantes y a los que están en eminencia. Pero si nos hemos dado cuenta, nosotros, no nosotros, sino la mayoría de personas, no respeta a los gobernantes. Y no los respeta muchas veces porque se argumenta que no gobiernan bien, se argumenta que hay mucha corrupción, se argumenta muchas cosas, pero eso no nos compete a nosotros como cristianos. La palabra de Dios dice que debemos de respetarlos, porque toda persona tiene dignidad y porque toda persona ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Y eso nos obliga a que tengamos que guardar un respeto, cuanto más a los que están en eminencia o que han sido puestos por Dios como gobernantes. Por eso debemos de tener siempre claro que nosotros somos respetuosos de la palabra de Dios. Amén. También debemos de tener como una obligación algo que muchos cristianos no lo hacen y que es una falta que quizás por nuestra cultura lo hacemos, y eso es pagar nuestros impuestos. Pagar nuestros impuestos es una obligación que tenemos para con el Estado, porque a través de los impuestos los gobernantes tienen que echar a andar los proyectos que en un momento dado concibieron antes de llegar al gobierno. Pero ¿cómo lo van a hacer si el gobierno no es una institución lucrativa? A través de los impuestos que el pueblo aporta. Y como pueblo entramos nosotros como cristianos, como creyentes, y estamos en la obligación de pagar los impuestos. El problema es que por nuestra cultura muchos los evaden, y ese es un error. Entonces, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 13, versículo número 6, dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis,
al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es decir, tenemos que pagar nuestros impuestos. Amén. Quizás no. Amén. Tenemos que pagar nuestros impuestos. Y luego, otra obligación es que como cristianos, que como creyentes, debemos orar por nuestros gobernantes. Tenemos que interceder delante de Dios porque Dios los ha puesto. Entonces tenemos que interceder para que les dé sabiduría, para que puedan gobernar con integridad, para que puedan emitir leyes en función de las mayorías, para que sea un gobierno equilibrado. Pero debemos de orar, pero muchas veces eso es lo que menos hacemos. ¿Sí? Nos olvidamos de los gobernantes por diferentes variables, pero las variables acá deben de ser anuladas y debemos de entrar en lo que demanda la palabra para nosotros como cristianos. Y la palabra de Dios nos dice que debemos orar por nuestros gobernantes. En Primera de Timoteo, en el capítulo número 2, Primera de Timoteo, capítulo número 2, dice la palabra, versículo número 1 y número 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Quiere decir que si nosotros en nuestra oración, en nuestro devocional diario, no oramos por ellos, tenemos que incluirlos, porque eso dice la palabra. Amén. Y de esa manera nosotros vamos a cumplir con lo que dice la Escritura: orar por los gobernantes. Así también dice que tenemos que sujetarnos a los gobernantes en cuanto a una limitante, es decir, a lo que es justo y que esté de acuerdo a la palabra de Dios. Quiere decir que si los gobernantes establecen algo que vaya contra la palabra de Dios, entonces como cristianos, como creyentes, antes que obedecer a los hombres, tenemos que obedecer a Dios, porque Dios es la prioridad número 1 para nuestra vida. Si hay algo que vaya en contra de la palabra de Dios y que tengan ellos que ejercer autoridad sobre el pueblo, nosotros como creyentes primero tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a eso se refiere la Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Hechos, capítulo número 4, versículo 17, dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre,
y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y en el capítulo 5 dice la palabra de Dios, leemos del versículo 25, dice: pero viniendo uno, le dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. En resumen, hermanos, Dios es soberano. Y en esa soberanía, Dios le da el poder al gobernante que pone. Pero Dios no es responsable de cómo ejecuten ese poder. Dios le dio autoridad, le dio poder a Satanás. Y aún tiene poder Satanás. Pero Dios va a juzgar a Satanás por el mal uso que hizo de lo que Dios le dio. Dios en su soberanía ha usado a hombres inconversos. Porque Él es soberano. Ya vimos que leímos en Daniel que decía que los hombres son como nada. Y que Él gobierna en el cielo y en la tierra. ¿Y quién le puede decir algo a Dios? Entonces, Dios usó a Faraón. Faraón, el gobernante de Egipto, era impío. Pero Dios lo usó y le dio poder para manifestar su gloria y su poder, sacando con brazo fuerte y poderoso a su pueblo de la esclavitud. Dios usó a los asirios, que eran paganos, para disciplinar a las 10 tribus de Israel, cuya capital era Samaria. Pero utilizó a los asirios, les dio poder y sometieron a las 10 tribus. Dios usó a Nabucodonosor, impío. ¿Para qué? Para disciplinar a Judá. Entonces, nos damos cuenta que Dios es soberano y que Dios actúa de acuerdo al propósito que Él tiene para cada vida. ¿Y quién puede estorbar los propósitos de Dios? Nadie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como cristianos ante el Estado? Obedecer, someternos a las leyes, respetar a los gobernantes,
pagar nuestros tributos o nuestros impuestos, orar por nuestros gobernantes y apegarnos a la palabra de Dios, porque Dios es soberano. Amén. Entonces se dice que cada país, cada pueblo tiene el gobierno que merece. Pero, ¿cómo así? Bueno, Dios, dentro de su propósito, dentro de la presciencia de Dios, la presciencia es el conocimiento anticipado de Dios. Dios lo conoce todo. Dios conoce el futuro. Dios sabe qué es lo que va a pasar. Y Dios, dentro de su propósito, va a poner un gobierno, aunque estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. ¿Sí? Y Él sabe por qué lo va a poner. Y nos va a gobernar. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Someteos bajo la poderosa mano de Dios. Porque Dios es nuestro Rey. Dios es nuestro Señor. Dios es nuestro Padre eterno. Y Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, no, para nosotros nos tiene sin cuidado ¿quién está en el gobierno? Y tenemos que sujetarnos. Porque esa es la relación entre el cristiano y el Estado. ¿Sí? Sustentado en su palabra, sabiendo que su soberanía es perfecta. Amén. Y que Dios tiene un cuidado de cada uno de nosotros, pues el propósito de Dios es llevar al ser humano al punto donde un día lo había establecido. ¿Y dónde lo había establecido? Dice que lo había establecido en el jardín del Edén. Y ahí estaba en un estado de inocencia. Era inocente. No tenía pecado. Y tenía un pacto con Él. El pacto edénico del Edén. Entonces, el propósito de Dios es llevarnos a ese jardín, a ese lugar de gozo llamado el paraíso, que es el lugar donde vamos a estar cuando partamos de este mundo. Por lo tanto, debemos de estar ceñidos a la palabra de Dios, porque Él tiene un propósito glorioso para cada una de aquellas personas que han abierto su corazón y obedecen la palabra de Dios. Porque en esto de la vida cristiana, lo que determina el éxito se llama obediencia. Obediencia a su palabra. Amén. Amén. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias, bendito Dios, porque comprendemos que usted es soberano y que dentro de esa soberanía usted quiere lo mejor para cada uno de nosotros, como hijos amados suyos. Por eso, Señor, le suplicamos que podamos ser hijos e hijas obedientes a su palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Dios. Reciba toda gloria, toda alabanza, Señor. Esta noche yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien en medio nuestro que quiera reconciliarse con el Señor, levante su mano ahí donde se encuentra, vamos a orar. O que quiere entregarle su vida a Cristo por primera vez, levante su mano. Vamos a orar al Señor. Dios es soberano. ¿Habrá alguien en medio nuestro esta noche que quiera ponerse a cuentas con el Señor?
o que quiera entregarle su vida a Cristo, hoy es una buena noche. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias por su palabra, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, saber que usted tiene cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos reconocer su soberanía para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que su gracia, su misericordia, su amor, su fidelidad sean latentes sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, porque le damos gracias, Señor. Amén y